Esto es Más allá de España, para dar voz y visibilidad a nuestros compatriotas hispanos y latinoamericanos en España. Más allá de España. Síguenos y participa. Contamos contigo. Nos adentramos en el lugar donde se planifica y redacta todos esos informes y propuestas para que el trabajador autónomo alcance esas mejoras necesarias y merecidas. Hoy nos lo explica la persona clave, Daniel García, que es representante de la Confederación de Trabajadores Autónomos de Cataluña. Allá vamos. A la sala de las columnas, que donde también se hacen reuniones y en pequeño formato, ¿no? Hay mucho lugar para reunirse. Pero bueno, O sea que aquí vienen secciones sindicales, comités de empresa. Claro. Y luego esta es la sala que tenemos de actos. Ah, vale, muy bien. Donde también hay comités de empresa, asambleas, actos diversos. Sí, sí, sí. Y nada, simplemente te quería enseñar Pues esto, bueno. digamos que es nuestra joya de la corona, por decirlo de alguna manera. La parte física. Sí, y esta parte, bueno, aquí este es un edificio histórico, esto antiguamente perteneció al CATS, que era un sindicato de comerciantes, y en el año 36 se fusionó con la UGT, y entonces aquí, por ejemplo, en las Olimpiadas alternativas de las de Múnich, se hicieron las Olimpiadas Popular, y vinieron muchos deportistas de otras partes del mundo. Sí. Y luego se quedaron a luchar por la libertad y la democracia de España. Y se les llamó los brigadistas internacionales. Y esta sala tiene el nombre en honor a aquellas personas. Ah, muy bien. Perfecto, gracias, Daniel. Bueno, buenos días, Daniel. Buenos días. Estamos aquí con Daniel García. Buenos días a toda la audiencia. Y Daniel nos ha recibido en su lugar de trabajo, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, gracias por cedernos estos minutos que para ti son muy importantes. ¿Nos podrías explicar cuál es tu función dentro de esta confederación de trabajo aquí en Cataluña? ¿Cuál es tu actividad y cómo has comenzado con este camino? Bueno, estamos en CETAC Autònoms, que es la Confederación de Trabajadores Autónomos de Cataluña, y somos un sindicato de trabajadores autónomos que estamos bajo el paraguas de UGT de Cataluña. Porque un trabajador autónomo es verdad que tiene algunos rasgos de empresarios, pero aquella persona que se levanta todas las mañanas para levantar su negocio no deja de ser un trabajador. Claro. Y tienen unas características diferentes a los trabajadores por cuenta ajena, y entonces nosotros intentamos defender los derechos laborales y sociales de los trabajadores autónomos en Cataluña. Esto es importante decirlo porque hay gente que piensa que solamente se defiende al trabajador, ¿no es cierto?, por cuenta ajena. Y en este caso, Daniel está dedicado a este sector y es muy importante todo lo que nos va a relatar hoy. Entonces, CETAC Autònoms se funda en el año 2001 porque ya se detecta en aquel momento que las reglas del juego están cambiando. A través de las diferentes revoluciones industriales se metía mucha gente, había mucha gente trabajando en espacios grandes, ¿no? Las grandes industrias, pero las diferentes deslocalizaciones, la globalización, está haciendo que las reglas del juego a nivel de relaciones laborales están cambiando, y ahora lo que tenemos son mucha gente dispersa en muchos sitios y sobre todo bajo un formato contractual que es el trabajador autónomo. Actualmente en Cataluña tenemos 574.000 trabajadores y trabajadoras autónomos bajo el régimen del RETA, y en el Estado español 3.300.000, con lo cual es un colectivo importante que aportamos aproximadamente el 12% del PIB en Cataluña. ¿Y ha subido estos últimos años o se mantiene más o menos estable? No, ha ido subiendo en estos últimos años, porque cada vez se va desregulando más lo que es el trabajo por cuenta ajena. Como comentaba, ¿no? La tendencia está cambiando y algunas personas por sus proyectos profesionales a veces también dejan por necesidad. El colectivo de trabajadores autónomos en Cataluña, digamos que hace la forma de un reloj de arena. Por debajo tenemos gente que tiene mucha precariedad, y después por la parte alta también tenemos gente que se gana bien la vida, gente que ha hecho de su vocación, de aquello que se le da bien o de su hobby, su modus vivendi.
Pero por la otra banda, pues, que es uno de los grandes retos, es que la gente que se dedican también y que son autónomos, que se puedan ganar la vida a través de sus proyectos profesionales. Claro, y aquí vamos, ¿no es cierto? Es decir, la función específica tuya, en este caso, sería generar, o sea, a través de datos y de estadísticas, generar proyectos, ¿no?, que después tienen una influencia en las políticas, ¿no?, que se vayan a aplicar. Bueno, nuestra labor como agente social tiene diferentes patas. Una es la de situar en la agenda pública y en la agenda política aquellos problemas que hay en el trabajo autónomo. Eso es importantísimo. Por ejemplo, lo que se viene hablando históricamente, pues el tema de los tramos de cotización, ¿no?, que repercuten en tus prestaciones sociales, el tema de IVA, el tema de IRPF, de impuestos. Pero luego nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos un informe, porque siempre se suele hablar de lo mismo, sobre aquellas necesidades no tan visibles del trabajador autónomo, claro. donde hicimos diferentes focus groups, nos entrevistamos con alrededor de unas 60-70 personas, algunas tenían relación con nosotros, pero algunas otras no tenían ningún tipo de relación con ninguna entidad, y donde florecieron diferentes sensibilidades, como puede ser la soledad del trabajo autónomo o la relación que tienen con la administración pública en este caso. Y nosotros lo que intentamos es, pues eso, ¿no?, que tengan, que puedan dedicarse al trabajo autónomo, o sea, con la figura del trabajo autónomo, pero sobre todo que se ganen bien la vida también. ¿Se podría decir que tú eres un poco la voz de ese autónomo en este ámbito? Bueno, intentamos representarlos. Nosotros representamos a más de 20.000 autónomos de diferentes colectivos. Tenemos el sindicato del taxi, el colegio de diseño gráfico, diferentes colectivos, transportistas también, gente que su forma contractual es el trabajo autónomo. Pues nosotros los representamos a nivel de Cataluña con la administración. Por ejemplo, nosotros participamos en el Consell del Treball Autònom del Departament de Treball, donde ahí situamos las problemáticas que hay en el trabajo autónomo en Cataluña. También nos reunimos con los diferentes grupos parlamentarios. El año pasado nos entrevistamos con los diferentes grupos parlamentarios donde les explicamos este informe, sobre todo porque el político tiene, una de su trabajo es legislar para que el autónomo se pueda ganar la vida. Entonces, a veces nosotros detectamos que la administración pública a veces no sabe bien qué es un autónomo. Claro. Porque a veces lo trata como un trabajador por cuenta ajena, otras veces lo trata como un empresario y no es ni una cosa ni la otra y a veces son las dos a la vez. Te puedo preguntar, ¿en qué sentido ves tú, qué beneficio puede tener ser autónomo o qué dificultades puede tener ser autónomo actualmente, como ves el panorama aquí en Cataluña? Beneficios, pues la libertad que te da y la flexibilidad. No tener jefe. No tener jefe, creer en tu propio proyecto, que puede ser muy idílico y muy bonito, pero a la vez es muy complicado. A veces hablamos con asociados que nos dicen, mi peor jefe soy yo. No me respeto mis jornadas laborales, no me respeto los fines de semana. Claro. Tú piensas que el autónomo, cuando escucha esa lucha sindical y muy legítima de las 37 horas laborales, al autónomo dice, la música me suena, dice, pero no lo acabo de ver claro, porque piensa que el autónomo trabaja 6 días a la semana y de media trabaja entre 10 y 12 horas. Con lo cual es complicado. Entonces, la parte de la flexibilidad o la parte de hacer crecer un proyecto personal está muy bien, pero luego hay grandes retos. Una es pues, poder conciliar tu vida personal y vida profesional. Luego hay las problemáticas también de la seguridad. Lo que viene protección. La protección social del autónomo. ¿Qué protección no tiene frente la protección social del al autónomo? Trabajador por cuenta ajena, y si realmente de tu parte, o sea, te movilizas para crear esta posibilidad y lo tienes que dejar en manos, claro, después de las autoridades superiores, ¿no? Bueno, autoridades superiores y lo que pueden hacer también en cada momento, ¿no? Pero tu propuesta, ¿cuál sería? No, la propuesta es que esto ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación, en los últimos tiempos, son los nuevos tramos de cotización. Aquí partimos de una realidad que es que estamos hablando de datos, que es las prestaciones sociales del autónomo son
un 30%, 38% más bajas que la de un asalariado. Actualmente la pensión media de una persona asalariada está en alrededor de 1.700 euros, 1.600, 1.700 euros, y la de un trabajador autónomo está hablando que 1.000, 1.100 euros. Eso es debido a que durante las trayectorias laborales el autónomo tiene que lidiar con una cosa muy importante que es la incertidumbre. Claro, y los costos. Y los costos, efectivamente. Entonces, lo que se ha intentado es equiparar un sistema con el otro. La idea es buena, pero una vez más es difícil poder encabir y poder comparar un sistema con el otro. Entonces, lo que se ha intentado es hacer 15 tramos los 15 tramos de cotización para personas que cotizan poco y personas que tienen un rendimiento neto bajo y personas que tienen rendimiento neto alto. La idea es buena, lo que pasa es que se tiene que afinar, porque vemos desproporcionado que aquellas personas que tienen un rendimiento neto bajo, por debajo de los 1.000 euros, proporcionalmente aportan más que aquellas personas que tienen un rendimiento neto muy difícil. Entonces, uno de los retos es afinar estos tramos de cotización para poder dar más de protección social al autónomo. Se ha dotado de más protección social al autónomo. Actualmente el autónomo tiene un cese de actividad, que vendría a ser el paro del autónomo, lo que pasa que no funciona. El 60% de las peticiones se denegaron. ¿Por qué? Porque la administración, otra vez más, no entiende que un trabajador autónomo, un trabajador lo entiende como un empresario, no como un trabajador. Entonces, lo que hemos pedido, lo que se ha pedido y se está poniendo en la mesa del Ministerio es que el cese de actividad se tiene que regular para que sea factible. O sea, el autónomo no tiene problema con pagar, siempre y cuando luego, cuando necesita, tiene esa protección y esa ayuda. Entonces, eso es una de las cosas que se tiene que revisar. El autónomo no va a tener problema en pagar si una vez cuando se jubile, tiene una pensión digna para que le permita sobrevivir los últimos tiempos de su vida con unas condiciones dignas. Claro, el problema es cuando se paga y no se percibe. ¿Y luchas también contra esta burocracia en tus informes? También hablamos del tema de las trabas burocráticas. La semana pasada, concretamente, hicimos una reunión con nuestros socios de UPTA aquí en Barcelona, donde nos reunimos con diferentes colectivos para que situaran las diferentes trabas administrativas que hay y que dificultan el día a día del autónomo. Entonces, una de las cosas de las que se habló, pues el tema de que si la administración pública tiene información del autónomo, el autónomo no tiene por qué estar dando la misma información una y otra vez, ¿no? También el tema de la simplificación administrativa en el tema del IVA, si se va a aplicar la directiva europea que se reclama desde el colectivo de autónomos, porque España es el único país que no cumple esta directiva de simplificación administrativa respecto al IVA, que es uno de los problemas. ¿No? O sea que... Luego, y el tema también, nosotros lo que también pedimos es una rebaja del IRPF del trabajo autónomo para poder hacer más competitivo nuestro trabajo y poder tener más capacidad de ahorro y de inversión. Daniel, de acuerdo a los informes maravillosos que tienes, tienes fama de no solamente hacer los informes a nivel técnico y administrativo, que supongo que tendrás un equipo detrás también que colabora contigo, sino que pones mucho de la parte humana, ¿no? O sea, tratas de ver al autónomo o al trabajador, en este caso, humanamente. Pero de este gran trabajo que has hecho de hace 20 años, más o menos, que te has empezado a involucrar, digamos, ¿no? De a poco hasta que llegas hasta el día de hoy en este cargo que tienes, ¿qué porcentaje llega a cumplirse, ¿no? O sea, las autoridades aplican todas estas indicaciones, estas recomendaciones de tus informes, o ves que hay un porcentaje mínimo o ¿qué es lo que exigirías tú que se cumpla más de todas estas normativas que tú propones? Por ejemplo, ¿qué hay pendiente que sea importante para que el gobierno actúe o el gobierno, en este caso, bueno, el gobierno últimamente los autónomos estamos de moda, pero sí que es verdad que necesitamos más agilidad y que el autónomo pueda dedicarse más a su trabajo y a poder ganarse la vida, que no tanto a las trabas administrativas, y esto también va por sectores, ¿no? Pero uno de los temas que creemos que es importante pues sería el de la simplificación administrativa, sí, de no tener que duplicar y estar continuamente
dando una información que la administración ya tiene. Sí. Por otro lado, que se aclare lo del IVA simplificado. Y por otro lado, por ejemplo, cosas tan sencillas como no tener que pagar un impuesto de una factura que no se ha cobrado, porque uno de los problemas que también hay en el colectivo de autónomos sí, el tema fiscal es muy es que muy a veces, bueno, ahora mismo Hacienda te hace pagar el impuesto de una factura que no has cobrado, y entonces yo creo que tecnológicamente hay la tecnología para que Hacienda sepa que esa factura no la has cobrado y entonces no tener que pagar el IVA de esa factura, por ejemplo. Eso ya ayudaría a muchos autónomos pues, a tener más liquidez. Ahora cambiaron algo con respecto a las facturas y es que tienen un código... Bueno, el Verifactu. El Verifactu Sí. es un sistema de facturación. Esto es nuevo, que ¿no? se va a implementar, se tenía que implementar este año 2026 en el autónomo a partir de julio, pero se ha pospuesto hasta el año 2027. Todavía no sabemos la fecha concreta y entonces esto es un nuevo sistema de facturación donde el autónomo pasa la información en tiempo real a Hacienda, con lo cual Hacienda sabrá todos los movimientos que tiene el trabajador autónomo, con lo cual por eso requerimos esa simplificación administrativa. Todavía hay algunas lagunas, porque también eso se tiene que hacer a través de un programa informático. La Hacienda ya ha propuesto el suyo, pero también hay otros programas, algunos funcionan mejor, otros funcionan peor, entonces hay que educar al trabajador autónomo para que esos programas le ayuden en su día a día. ¿Y qué importancia le darías tú al inmigrante que viene y se pone un negocio por distintas razones, ¿no? O porque quiera estar libre de jefes o porque no ha encontrado otro trabajo y tiene que sobrevivir, ¿no? Mantenerse y mantener su familia. ¿Qué grado de importancia le da? Porque el tejido autónomo es el que levanta, ¿no?, la economía de un país. Los autónomos, nosotros decimos que son como las piezas pequeñas de un gran engranaje y que sin estas piezas pequeñas el sistema no funcionaría. Tú piensas 574.000 autónomos en Cataluña, 3.300.000 en España. Estamos hablando de profesionales liberales, abogados, arquitectos, pero también hablamos del comercio de proximidad y donde hay grandes retos. Uno de ellos, pues también el modelo de consumo también ha cambiado a través del e-commerce, a través de las grandes plataformas, ¿no?, que es una competencia imposible de poder hacerle frente porque ellos tienen abiertos 24 horas, 365 días al año, ¿no? Entonces, hoy en día el comercio se enfrenta a diferentes retos. Pero el colectivo de personas emigrantes que vienen a nuestro país a ganarse la vida y crean proyectos, lo que quieren es eso, trabajar, ganarse la vida. Y ven la figura del trabajo autónomo como una vía de poder trabajar muchas horas y poder tener niveles de vida que ellos creen que tienen que tener, aparte del esfuerzo y el trabajo. Entonces, un poco para concluir, porque yo sé que tienes más sí, ahora ya tenemos reuniones y te agradezco esta entrevista. ¿Cuál sería el servicio que se podría decir que ofrece desde este lugar a los trabajadores o a los trabajadores autónomos? Nosotros tenemos diferentes servicios, tenemos nosotros, las personas que se afilian con nosotros, tenemos asesoramiento laboral, jurídico y mercantil, y sobre todo hacemos servicio también de gestoría, hacemos presentación trimestral de impuestos y sobre todo estamos al corriente de toda la normativa que tiene que ver con el trabajo autónomo. Con lo cual aquellas personas... Y habías hablado antes de certificados de viabilidad. Sí, también es otra línea importante que tenemos, sí, que es a través de... que necesita conocer cómo gestionar, ya les ayudan desde un principio. Sí, porque nosotros tenemos toda la normativa vigente, tenemos el conocimiento y entonces hacemos planes de empresa personalizados sobre el negocio de cada persona, de la idea de cada persona. Nos adaptamos a los criterios que marca extranjería y cuando la persona tiene un proyecto que tiene una viabilidad profesional y cumple con la normativa que marca extranjería, elaboramos un certificado que tiene cierto peso y cierto reconocimiento dentro de la administración pública a la hora de poder dar
el visto bueno a esa bueno, para que comience, su tarea. Luego también somos punto PAE, damos de alta en Hacienda y Seguridad Social para que la persona, el trabajador autónomo, solo se preocupe de poder trabajar y empezar a facturar. O sea que es muy importante también tener este asesoramiento. Sí, porque la normativa va cambiando, también estamos en un momento desde el año 2020, ¿no? Ahora se cumplen 6 años de la pandemia, donde nos pasan cosas. La pandemia, hubo una serie de ayudas para los autónomos, hubo personas que lo gestionaron mejor, otras personas lo gestionaron esa parte es muy delicada peor, porque yo creo que mucha gente por no desconocimiento supo gestionar. Es complicado, sí. Y entonces se han encontrado que además de la burocracia había desconocimiento. Hubo desconocimiento, también hay un contexto, ¿no? Que la gente no sabía lo que iba a pasar, la gente lo gestionó lo mejor que pudo, lo mejor que supo. Luego tuvimos la crisis de la inflación, también derivado de la guerra de Ucrania. Ahora estamos inmersos en una vorágine de subida de combustible, que esto al final acabará afectando a muchos trabajadores. El panorama es muy desolador, porque de subidas y bajadas. Porque sí que es verdad que a nivel macroeconómico los datos son buenos, pero no se traslada al bolsillo de la clase trabajadora. Y entonces nosotros intentamos por lo menos ayudar e informar, desde nuestro punto de vista para mejorar la vida del autónomo. Desde tu punto de trabajo haces todo lo posible y espero que todas tus propuestas y tu trabajo tan bien elaborado llegue a cumplimentarse, porque realmente de tu parte más no puedes poner. Me consta porque tienes fama de ser una persona muy comprometida con todo el tejido de la gente trabajadora y te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Daniel, y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Pues acabamos de hacer la entrevista al señor Daniel García, que tan buenamente nos ha entrevistado en su lugar de trabajo y que nos ha hablado de su aporte tan importante que hace para gestionar y mejorar la vida, el trabajo de, en este caso, los trabajadores autónomos. Muchas gracias, Daniel García. Un saludo muy grande a la audiencia de Más Allá de España y también de nuestra querida radio Clase FM 91.9. Les habla Claudia Gaeta de Barcelona. Un saludo a todos. Nos va a brindar una canción Rodrigo, que es un señor español y que brinda su música aquí en el metro y en las calles. Adelante, Rodrigo, muchas gracias. Precioso, precioso.
Dinos, ¿cómo has comenzado con la música, Rodrigo? Bueno, ya ni me acuerdo, hace... Ya Quería no te tocar acuerdas. esto. Ay, me encanta. Bellísimo. Y ahí empezó, de muy pequeñito quería tocar esta canción. Ah, qué La bien. escuché y dije, quiero... Y luego es poco a poco, ¿no? Es mundial esta canción, es mundial. Sí. Desde todo el mundo se la quiere apropiar, es anónima, y todos los ¿Ah, sí? españoles dicen que es española, los ¿Es italianos anónima? dicen que es italiana, los franceses, pues es anónima. Y tú comenzaste con esta inspiración. Oye, Rodrigo, muchísimas gracias. A ti. Nos vas a ver en el programa, lo vas a tener para tu grato recuerdo. Vale, Y muchísimas gracias. Que tengas buen día. muchas gracias.